Y muy bien, ya tenemos comunicación telefónica con nuestro próximo invitado. El titular se enfermó, así que mando al verdadero titular, entonces. Claro, sobre la hora, cambiaron la lista de escaloneta. Claro, cambia la escaloneta. Por eso vamos a saludar a nuestro invitado y como es costumbre Mateando con la Vida, le vamos a pedir que se presente. Muy buenos días, Guillermo Bordón y Raúl te saludan. Muy buenos días a usted y a toda la audiencia. Bueno, yo soy el ingeniero Walter Zárate, coordinador general de Defensa Civil de la provincia. Muy bien, Walter, cambio de último momento fue, no sé cómo le entendiste a Martín si no puede hablar, fue por mensaje de texto. Y no, aunque usted no lo crea, fue hablando y se le entendió. Poco, pero se entendió. Bueno. Pero bueno, siempre listo, Walter. Siempre listo, Walter. Muy bien, Walter. Muy bien, muchísimas gracias, Walter, por salir al aire con nosotros. Y siempre es bueno recordar la cuestión de la prevención sísmica, especialmente en septiembre. Bueno, ya hace 20 años que fue el milagro ante el terremoto que hemos sufrido los catamarqueños. Y siempre la cuestión del sismo está vigente en nuestra provincia. ¿Cuáles son los recaudos que actualmente se está trabajando desde Defensa Civil y qué es lo que tenemos que tener en cuenta los catamarqueños? Bien, al respecto le puedo decir de que bien saben que la provincia de Catamarca posee un riesgo moderado en cuanto a cuestiones de sismos. Esto dado, por supuesto, a través de estudios que realiza el INPRES, que es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, y organismo oficial que trabaja al respecto. Bien, Defensa Civil trabaja constantemente en la prevención de eventos adversos, capacitando generalmente a la población, realizando algunas visitas a determinados establecimientos públicos y privados y asesorando en cuestiones de sismicidad. Es por eso de que nuestras capacitaciones, que tratan de ser lo más masivas posibles, brindamos justamente cuáles son los recaudos a tomar en cuenta por toda la población, derribando mitos y bueno, y trabajando al respecto, preparando a la población ante un posible evento sísmico, que dicho sea de paso, es el único evento adverso que no se puede prevenir, es decir, no se puede predecir, perdón. Se puede prevenir, no se puede predecir. Y bueno, y trabajamos justamente al respecto. Muy bien, a raíz de esto de lo que está diciendo que se puede prevenir, pero no se puede predecir, ¿cuáles son los puntos importantes de la prevención? Los puntos importantes de la prevención son las conductas y las actitudes que tiene que tomar una persona o un grupo de personas ante este evento adverso, ante un sismo. Y hay que derribar mitos al respecto, porque mucha gente nos pregunta en las capacitaciones, me paro debajo del marco, salgo corriendo, salto por la ventana, y esas son las conductas que no se deben hacer, son mitos. Se decía que pararse bajo del marco iba a ser, se iba a salvaguardar la vida de las personas porque es lo último que se cae en una edificación, y no es así. Salir corriendo genera más lesiones, probabilidades de algún tipo de accidente que quedarse en posiciones de seguridad, que son las que nosotros enseñamos, y algunas medidas como por ejemplo no salir corriendo, adoptar medidas de seguridad, y una vez que pase el movimiento, salir de una vivienda, salir de un establecimiento donde esté, a un lugar seguro. De eso se trata la prevención sísmica. Sobre todo, trabajar con las cuestiones de la conducta de las personas. Walter, mencionaste 2 o 3 veces esta de protección de seguridad. En su momento en las escuelas era ponerse debajo de los bancos o de una mesa, se decía, después decían que no, al costado, protegiéndose la cabeza con las carpetas. ¿Cuáles son las que con las nuevas recomendaciones hay que promocionar? Sí, las nuevas recomendaciones, que ya vienen de un tiempo esta parte, un poquito, 2 años, 3 años, ya no es ubicarse bajo de un banco, bajo de una mesa, bajo de algún objeto que pueda contener algo, sino es adoptar posiciones al costado, en posición fetal, cubriéndose la nuca y la cabeza. Perfecto. Y esta posición forma lo que se llama el triángulo de vida, que es un triángulo, un espacio a donde yo voy a tener oxigenación, movilidad
y también espacio para que los rescatistas, en caso de que pase lo peor, puedan ingresar a rescatarnos. Bien. Graficarlo, esto hay que graficarlo y practicarlo. Es muy difícil decirlo. Claro. Sí, hay que verlo hay visual. que visualizarlo, hay que verlo, sí, hay que verlo. Bien. Hay que verlo. Y Defensa Civil es justamente lo que hace en sus capacitaciones, es llevar a la práctica esto que estamos diciendo. Bien, ya podríamos articular tal vez con Martín y con vos, por privado, que podamos ir, firmar, grabar y después editarlo, porque... Para mí es nuevo lo que dice, ¿no? Claro, por eso, es que lo que pasa, me sí. parece que con la pandemia hemos cambiado el foco de la atención, y no sé si todas las escuelas, porque te acordás, antes era sistemático, hasta nos daban una planilla de control, con ustedes hicimos ejercicios, me acuerdo, Sí. Y bueno, Sí. con la vuelta de la pandemia, viste el foco por ahí, con la pandemia el foco se corrió, y es muy interesante, y al menos yo puedo dar fe de la profesionalidad con que ellos trabajan. Bueno, tuve el gusto de trabajar con Walter, y la verdad que nos falta mucho conocer, porque permanentemente se están actualizando y mejorando, ¿no?, todo lo que es la capacitación. Esta cuestión de la posición fetal de la que hablaba Walter, ¿cómo llegar a esa instancia, ¿no? Porque indudablemente siempre en el momento lo primero que uno atina es a correr. Ahora, entendí como que hay que buscar el lugar para la posición fetal, o la posición fetal es solo en edificios y que donde te agarre, digamos, ese momento es donde tienes que buscar esa posición. Mire, esto es para edificios, para escuelas, para hospitales, para la casa. Es algo general. Es adoptar esta posición al costado de un sillón, al costado de la cama, al costado de un banco de escuela, al costado de una camilla, en caso de un hospital. Uh-huh. Hay que adoptar lugares a donde si cae un objeto, no va a caer sobre una persona. Si vos vas a formar este ángulo que me va a permitir este triángulo, la movilidad, la oxigenación, todas esas cuestiones. Y usted decía algo muy cierto. ¿Cómo combatimos esta cuestión de que la persona ante el evento quiere salir corriendo, se desespera y entra en pánico? Y esto se trabaja con las capacitaciones prácticas y más prácticas. Una vez que una persona adopta esta conducta, seguramente el pánico no va a ingresar, no va a querer salir corriendo y va a hacer lo que tiene que hacer. Es capacitación, actualización y más actualización. De eso se trata. Pero le comento algo. Nosotros estamos trabajando con una cuestión muy particular que se llama amnesia social. Ajá. El sismo pasó en el 2004, ¿verdad? Sí. 2005, 2006, 2014 se seguía capacitando, se seguían haciendo estas planillas de controles, Uh-huh. los edificios se adaptaban, se hacían inspecciones, cuestiones por el estilo, pero eso fue pasando, Sí. a tal punto de que como que nos olvidamos que pasó, como que nos olvidamos de que hay que trabajar en esto, de que hay que capacitarse, de que hay que practicar. Uh-huh. Entonces nosotros volvimos a la carga a notar esto y estamos constantemente capacitando y capacitando para volver a que la gente adopte esa conducta y se haga carne, por decirlo de cierta forma, cuáles son las cuestiones que tienen que trabajar ante un movimiento sísmico, porque les recuerdo, el sismo no se predice, de un momento a otro puede ocurrir y de un momento a otro tenemos que estar preparados. Claro. Todo lo que tienen los sismógrafos, que de paso eso te pregunto cómo es ese tema acá en Catamarca, bueno, te avisa cuando está ocurriendo, o sea, no es como el tiempo, se acerca una tormenta, qué sé yo. Entonces, no da tiempo a que se pueda hacer. Solo los perros que tienen alta sensibilidad. Pero también cuando empieza a moverse, digamos, ¿no? Y acá en Catamarca, ¿cómo qué herramientas o recursos tenemos de medición? Le comento, el INPRES, que lo mencionaba al principio de la nota, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica cuenta con una red de sismógrafos a nivel país. Y Catamarca, por supuesto, cuenta con sus 3 sismógrafos y acelerómetros en Tinogasta y en Capital de Catamarca. Que lo que hacen estos sismógrafos, al detectar el movimiento, triangulan los datos y se saca cuál es el epicentro, cuál es la profundidad y cuál es la intensidad
o magnitud del movimiento. Pero bueno, por supuesto no predice. Claro. Lo que hace es bajar los datos, triangular datos, para después saber a dónde fue, cómo fue, cuánto duró, todas esas cuestiones. Contamos, por supuesto, con la red de sismógrafos. Dijiste 3 acá en la provincia. Tinogasta, en Choya y en la zona de Capaya. Sí, señor. Bien, del de Choya yo había escuchado, pero no sé. La otra vez me comentaron, hasta me describieron el lugar. Yo como no soy de aquí... ¿En dónde será? ¿En qué parte de Choya, ingeniero? ¿Cómo? ¿En qué Perdón, parte de escuché. Choya? Sí. Cerca de la iglesia San Cayetano, por esos sectores. Ah, Ajá. Mira, bien. bien. La cuestión es que tenemos sismógrafos y un acelerómetro. Que el acelerómetro es una cuestión un poquito más sofisticada que el sismógrafo que está en Tinogasta. Bueno, sumando a esto, ¿no? Sí. También porque uno los vio en esa actividad coordinada, nosotros estamos hablando con Defensa Civil, pero hay un sistema integrado entre Defensa Civil, bomberos, SAME, policía. Si nos podés explicar, por ejemplo, cómo actúan ante una eventualidad como la de un sismo, cómo es la articulación. Bien, mire, bien sabe que la Dirección Provincial de Defensa Civil, por excelencia, es un organismo coordinador e interventor en emergencias. Y para esto contamos con una red de protección civil, que esta protección civil está compuesta por bomberos voluntarios, defensas civiles municipales, policía, SAME, todas estas cuestiones. Es por eso que ante un sismo de gran magnitud como fue en el 2004, se forman los famosos COE, que son los comités de emergencia. Estos comités de emergencia, dado por la ley, potestad legislado, estos comités de emergencia lo preside la autoridad máxima de la provincia, bueno, con la asesoría permanente, por supuesto, de Defensa Civil, y en caso de declaración de emergencia a través de un decreto, se trabaja al respecto. No obstante esta circunstancia, en eventos adversos de menor índole, se trabaja coordinado con bomberos voluntarios, con defensas civiles municipales y con la policía. La de protección civil, que antes se llamaba defensa civil, ahora la denominación no es protección civil, también es una red y un conjunto de instituciones y organismos que trabajan en pos de salvaguardar la vida de toda la población. Y se trabaja coordinado, y se tienen los datos de quiénes son los referentes de cada uno de los organismos. Y sabemos con qué equipamiento cuentan, cuánto personal cuentan, y todas esas cuestiones en una base de datos, por supuesto, para saber qué tenemos y qué no tenemos al momento de trabajar en una emergencia. La verdad es que surgieron datos nuevos ahora, sinceramente, con esta nota, algo que desconocía. Y hablando de los mitos, ingenieros, siempre hay... Me pasó, te digo, pero no sé, y no lo comento porque así va a pasar, pero varias veces tuve la experiencia esta de no corre viento, está quieto todo, y en broma dije, va a haber un temblorcito, y a la madrugada nos pilla un temblor. O sea, había algo raro en el clima. Claro, dice, cuando está todo quieto, no hay viento, ¿viste? Hay ese viejo mito. Eso nos decían nuestros abuelos. Sí. Pero por supuesto es un mito, no tiene nada que ver lo climatológico con las cuestiones de sismicidad, que es más de placas terrestres que de climatología. Pero sí, nuestros abuelos nos solían decir esas cuestiones. Si no ves pájaro volando, está muy quieto, no corre viento y está caluroso o medio pesado el ambiente, cuidado que puede haber un sismo, nos decían. Pero es totalmente un mito. Ajá. Bueno, igual ¿viste? Pero eso fue casualidad, dígame, ahí nomás ya... Fue casualidad, como me duele la rodilla, va a llover. Sí, algo así. Walter, quería preguntarte, mirá, hace 2 o 3 sábados estuvo acá el jefe de policía y vos sabés que nos contó las capacitaciones, a dónde iba la gente de acá a otros lugares a capacitarse, a intervenir, a ayudar. En el caso de Defensa Civil, si tenés algo para socializar, para visibilizar ese gran trabajo que ustedes hacen, sobre todo en capacitaciones, que nos cuentes un poquito. Nosotros nos capacitamos a través de la Dirección Nacional de Defensa Civil, de la Secretaría Nacional de Defensa Civil, Ministerio de Seguridad de Nación, y últimamente estamos teniendo capacitaciones virtuales. Y nos estamos constantemente actualizando en primeros auxilios, en sismo, en trabajo de protección civil, y por supuesto que
que nuestras capacitaciones también son nacionales, también son provinciales, y bueno, y estamos constantemente actualizándonos porque tanto la policía como Defensa Civil, como el SAME, como los bomberos voluntarios necesitan capacitaciones, pero anualmente, hasta semestralmente, les diría yo, porque las cosas van modificándose y tenemos que estar a la vanguardia de estas cuestiones. Claro. Tenemos que estar constantemente actualizados y esto es lo que hacemos desde la Protección Civil. Bien, bien. Muy bien, ingeniero, realmente fue iluminador este diálogo y por supuesto siempre derribando mitos y seguir e insistir con esto de capacitar, transmitir, informar sobre las medidas de prevención. Muchísimas gracias, ingeniero. Fue así de golpe, pero salió linda la entrevista. Bueno, está bien, como si fuese una emergencia, ¿viste? Fue una emergencia. El tipo está acostumbrado. Ya está acostumbrado, ¿viste? Listo para actuar. Muy bien. Bueno, está como para un Chicago PD. Chicago Fire. Una serie catamarqueña tenemos que hacer. Bueno, agradecerles, también he tenido la dicha de trabajar con ellos cuando estábamos preparando. Fíjate, no es solo intervenir en un evento que acontece, sino con ellos diseñamos y fuimos pensando y armando todo lo que fue el Año Mariano Nacional. Cuántas veces nos hemos reunido con ellos para ver, bueno, cómo había que armar el escenario. Me acuerdo patente, incluso creo que fuiste vos de la recomendación. Nosotros habíamos hecho el escenario y estaba la torre de sonido, una torre alta, ¿viste? Y habíamos puesto locura a 5 metros de esa torre. Y lo dice Walter, ¿y si se cae? Así que ahí entendí por qué se pone tan lejos la gente del escenario. ¿No? Ya que está hablando de esto, ingeniero, le consulto. Catamarca, especialmente lo que es el Valle Central o nuestra capital, ¿está en condiciones de hacer grandes eventos masivos como iba a ser, por ejemplo, este Congreso Mariano? Y mire, hay que ver, por supuesto que está en condiciones de nuestra provincia. Son cuestiones de organización nada más. Exactamente. De buena son logística, digamos. De organización sobre todo, sí. Sí, pero por supuesto que estamos a la altura de cualquier otra provincia del norte grande, por decirlo de cierta forma. Por supuesto que estamos. Tenemos los profesionales, tenemos la capacidad, tenemos absolutamente todo. Bueno, las reuniones, te cuento, Guille, éramos muchas personas de distintas áreas, e incluso gracias a la intervención de ellos, más específicamente de Defensa Civil, que era con el que más contacto tenía, porque me tocaba justo la parte de infraestructura. Nosotros habíamos pensado primero un lugar medio chicón nomás. Cuando ellos nos empezaron a contar todos los recaudos, ahí pasamos a la cancha de Catamarca Rugby. Cuando empezamos a contar, la gente dice, no va a alcanzar. Así que se pidió la cancha de al lado. Y entonces todo el diseño y la estrategia, por dónde entra, por dónde sale, dónde se estaciona, si alguien se desmaya, las calles internas que había, no sé, vamos a mandar un montón de gente junta. No. Hay que hacer pasillo, los puestos de agua. Y claro, cuando vos entraste a ver la organización, porque esperábamos más de 200.000 personas para la misa final, así que la verdad, como él dice, diciéndolo de afuera, me saco el sombrero por el nivel y la profesionalidad. Preguntaba porque justamente muchos de esos comentarios que había previo al Congreso era la ciudad de chicas, calles chicas, entonces cómo van a ser ante distinta eventualidad. Pero bueno, es bueno que se sepa que hay gente capacitada. Teníamos los corredores sanitarios donde no se podía estacionar si pasaba. El circuito porque íbamos a estar distribuidos en 10 escuelas. Ellos ya tenían todo pensado, previsto. Corríamos contra reloj, eso sí. Pero estaba, como él dice, teníamos a la gente... Todo planificado. Sí, y es más, yo creo que todo lo que después se fue viendo, yo lo había visto en ideas, no en práctica. Pero en otros eventos que fuimos teniendo, uno fue viendo que eso que ellos decían se iba haciendo. A mí me quedó, no sé, ingeniero, en esa época, si usted todavía estaba estudiando o no, pero ¿se acuerda cuando volcó el colectivo de Concepción en la cuesta del Totoral? Año... En la 2002. 2002, sí. Sí, 2002. No, yo ya estaba trabajando, pero no estaba en bomberos. El director sí trabajó. El director Martín Castelli, él estaba en bomberos,
en ese momento, y él sí trabajó en ese siniestro. Bien. En la cuesta del Totoral de la gente que fue en colectivo a la gruta y se volvía a Tucumán. Exacto, bueno, Sí. yo en esa época trabajaba de noche en una farmacia de una reconocida esquina del barrio norte. Sí. Ah. Y vi pude ver el operativo de traslado por la avenida Sí. en ese momento y escuchaba en la radio cómo se había planificado por el recorrido de la ambulancia, cómo iban a pasar los móviles policiales, dónde se detenían los motos policías, y la verdad que fue una logística del momento muy, muy bien organizada, y eso hablaba también de cómo ante estos tipos de eventos Catamarca estaba en condiciones de responder. Algo que era también que uno decía, bueno, no era predecible que pasara esto, pero ocurrió, y el modo en que se trabajó en ese operativo, tengo memoria de ese evento que realmente ha estado muy organizado. Sí, mire, nosotros quizás por ahí nos subestimamos entre nosotros de las Sí. capacidades de las Ujú. instituciones, pero cuidado porque nuestras instituciones de emergencia están muy bien capacitadas, están muy bien preparadas y saben qué hacer ante una eventualidad de esa naturaleza. Quizá hay una cuestión de subestimación propia, pero no es así. Estamos muy bien preparados, muy bien capacitados, y haciendo una cuestión de egocentrismo profesional o egocentrismo institucional, nuestra defensa civil tiene un grupo de trabajo muy bien preparado, profesionalizado y, por supuesto, dispuesto a trabajar ante cualquier eventualidad sin ningún tipo de miramientos. Así es, y está bueno que lo podamos decir y para que la gente y los oyentes que en estos momentos nos están escuchando lo sepan. Muchísimas gracias, ingeniero. Por favor. Realmente ha sido un placer dialogar contigo y bueno, en cualquier momento estaremos requiriendo de su asesoramiento. Por favor, Defensa Civil está desde el director hasta el último empleado a disposición.